complicado. Sí. ¿Qué? ¿De ayer? Sí. Estuvo bueno. Buenos días. Vamos a continuar con el módulo de armonía política. Vamos a continuar con el módulo de armonía política. En este caso vamos a tocar el grupo de la talasemia y la anemia hemolítica autoinmune. Habíamos clasificado, a modo de repaso, que la anemia hemolítica la podíamos dividir entre grandes grupos de acuerdo al mecanismo de hemólisis, que eran intrínsecas o extracelulares, o extracelulares de intrínsecas, que no eran relacionadas directamente con el daño propio del glóbulo rojo, de acuerdo al sitio de teoría de hemólisis, la intravascular y extravascular, y de acuerdo a la evolución aguda y crónica. La talasemia es un grupo de anemias hemolíticas de carácter hereditario que se caracteriza por la síntesis disminuida o nula de una cadena de la globina. Es decir, puede ser la alfa, la beta, cualquiera de las cadenas de la globina, y está disminuida su síntesis, o en algunos casos nula, completamente nula la síntesis. Por lo tanto, entra en el grupo de las anemias por defecto la síntesis de hemoglobina, junto con la anemia ferropénica, que es por la deficiencia en la síntesis del grupo M. En este caso, va a haber una síntesis deficiente de las cadenas de globina, por lo tanto, no se forma la hemoglobina normalmente. Y pertenece a las llamadas hemoglobinopatías, igual que la que vimos la semana pasada, la anemia ferropénica. Es una anemia hipocrómica microcítica, por lo tanto es imprescindible diferenciarla de la anemia ferropénica. Dentro de este grupo de las anemias hemolíticas congénitas, vimos que tenemos la alteración de la membrana, más frecuente la ferocitosis, no va a dar chance de tocarla, la alteración de la membrana de las enzimas, que es la vía de Chekhov, la más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y la hemoglobinopatía, que es lo que estamos tocando, que ya vimos la anemia drepanocítica o falciforme, y pues vamos a tocar la otra con bastante frecuencia en nuestro medio, que son las talasemias. Existen otras hemoglobinopatías sin fin, pero no, bastante complejas y son poco frecuentes, por lo tanto no lo vemos. Este es el grupo de las hemoglobinopatías, ya lo habíamos mencionado, de que podría haber una alteración en la síntesis, la sustitución de un aminoácido por otro, como era el caso de la anemia falciforme, y esas son las que llamamos hemoglobinas estructurales. En este caso, las cadenas de globina se sintetizan normalmente, la síntesis es normal, pero hay un defecto en la estructura primaria, que lo daba la sustitución de un aminoácido por otro. La hemoglobina C, la hemoglobina S, una gran cantidad de hemoglobina. Las talasemias, su grupo llamado también síndrome talasémico, es un defecto en la cantidad de síntesis, pero la molécula suele ser normal, la que se sintetiza es normal. En cuanto a la estructura primaria, recuerden que la estructura primaria es la cadena polipeptídica, es decir, los aminoácidos secuenciales. De manera que esta es una hemoglobina estructural o cualitativo, un defecto cualitativo, mientras que esto es un defecto cuantitativo. Ambas se producen por defectos genéticos, mutaciones, algunas son deleciones, algunas son otro tipo de mutaciones, deleciones de genes, o sea, que no aparece el gen o está mutado el gen. Y también tenemos las hemoglobinopatías talasémicas, que incluye ambas, es decir, hay defecto en la síntesis y de paso es anormal el grupo. Un grupo grande, incluye aquí, no las vamos a
polipeptídica, es decir, los aminoácidos secuenciales. De manera que esta es una hemoglobina estructural o cualitativo, un defecto cualitativo, mientras que esto es un defecto cuantitativo. Ambas se producen por defectos genéticos, mutaciones, algunas son deleciones, algunas son otro tipo de mutaciones, deleciones de genes, o sea, que no aparece el gen o está mutado el gen. Y también tenemos las hemoglobinopatías talasémicas, que incluye ambas, es decir, hay defecto en la síntesis y de paso es anormal la estructura. Un grupo grande, incluye aquí, no las vamos a tocar, pero para que ustedes tengan el conocimiento. O puede haber la sobreexpresión de una cadena de hemoglobina, como la persistencia de la hemoglobina fetal. Entonces está sobreexpresada y está aumentada la cadena de hemoglobina, pero la estructura sigue siendo normal. Entonces tenemos, estos son los grupos de hemoglobinopatía más importantes en el mundo. Las estructurales, que la síntesis es normal de las cadenas de hemoglobina, pero hay una estructura anormal. Aquí tenemos la anemia falciforme o hemoglobinopatía S, la más frecuente. Y los síndromes talasémicos, lo que vamos a tocar hoy, la cantidad de hemoglobina está disminuida o ausente, pero la que se sintetiza en cuanto a estructura primaria, es decir, los aminoácidos, son normales. Entonces es un defecto, voy a hacer cualitativo y es un defecto cuantitativo. ¿Okay? Las talasemias se producen por, ya habíamos mencionado, mutaciones en los genes que codifican las cadenas de globina. Las cadenas de las alfa y las zeta están ubicados los genes, los alelos, en el cromosoma 17. Y en el cromosoma 11 tenemos las otras cadenas beta, delta, gamma y éxito. Cuando ocurre una mutación en uno de estos genes, obtenemos entonces lo que es la disminución de la síntesis o la síntesis completamente inhibida. Las principales tenemos, de acuerdo al tipo de cadena afectada, tenemos las alfa y las beta talasémicas. Hay un complejo interacción entre unas con otras, se pueden mezclar, pero bueno, vamos a tocar las más importantes, que son las alfa y las beta talasémicas. Recuerden las hemoglobinas humanas, la hemoglobina del adulto, que es dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La variante con dos cadenas alfa y dos cadenas delta, y la fetal con dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Y las embrionarias, que son la Power 1, la 2, la Portra 1 y 2, que son pues las combinaciones entre la zeta y épsilon, alfa y épsilon, delta y gamma, y zeta y gamma y zeta y beta. Y recuerden que son embrionarias, ya en la etapa fetal no debe haber este tipo de hemoglobina. Repasamos aquí la hemoglobina fetal, las dos cadenas alfa, los gamma, es la predominante de la vida intrauterina, 80-90%, nacemos con esa cantidad de hemoglobina fetal, pero ya a los 6 meses, ya alrededor del 5% en el adulto, se considera que debe estar menos de 1%. La hemoglobina A2, que es la del adulto, así, ya a los 3 meses de gestación comienza su síntesis, pero es muy mínima, porque predomina la fetal. Pero ya en la etapa adulta se invierte. La más común, casi el 97% de hemoglobina es A. Y la variante A2, con cadenas alfa y dos delta, en el tercer trimestre comienza su síntesis, también es mínima, y más o menos se encuentra entre 2 a 3.5% en un adulto. Eso es la progresión, más o menos, de lo que es la hemoglobina que la vamos a conseguir en un individuo en etapa de vida extrauterina. Entonces tenemos una clasificación genética y una clasificación clínica. La genética, ¿quién la va a dar? La cadena que esté afectada. Si yo tengo disminución en la síntesis, la cadena alfa se llama alfa talasemia. Si tengo disminución en la cadena beta, beta talasemia. Puede haber combinaciones, yo puedo tener afectado porque estos genes, estos alelos están muy juntos y a veces una mutación puede afectar un alelo y a otro alelo de otro gen. Entonces puede haber combinaciones, como vemos aquí, delta beta talasemia, la delta talasemia, la gamma delta beta talasemia, la delta beta talasemia y el
largo. Talasemia es un tema complicado. Hay personas en el mundo que se dedican nada más a estudiar la hemoglobinopatía, específicamente la talasemia, porque es una de las cosas más complicadas en hematología. Y a veces a los hematólogos también nos cuesta, tenemos que tener una chuletica ahí para clasificar la talasemia. Y puede haber asociaciones de estas con otras hemoglobinopatías. Puede tener una talasemia con anemia falciforme. Y se extiende, pique y se extiende. Y la clasificación clínica, tenemos las alfa talasemias, tenemos el estado de portador silente, luego vamos a ver qué significa eso, el rasgo talasémico o talasemia menor, la hemoglobinopatía H o talasemia intermedia, y la hemoglobinopatía de Vance o mayor. Que vamos a ver después. Y la beta talasemia menor, intermedia y mayor. Más o menos, la menor de aquí corresponde a esta, la hemoglobina H, corresponde a la intermedia, y la de Vance a la mayor de la beta talasemia. La distribución geográfica es muy variable, pero fíjense que es muy común en las regiones que están en el mar Mediterráneo, incluyendo Italia, España, Portugal, y eso ya nos da a entender por qué nosotros tenemos una alta frecuencia de talasemia en nuestro medio, porque recibimos muchos migrantes de estos países, España, Italia, Francia y Portugal. Muchos de ustedes serán descendientes directos de personas y tienen un riesgo importante de presentar una talasemia. La frecuencia varía entre el 1 y 30% en esta área, predomina la beta talasemia. Y la alfa talasemia es más frecuente en el Oriente Medio, en Asia y principalmente en China. Puede estar hasta el 40% de los casos, más frecuente como 40%, y predomina la alfa talasemia. Entonces nosotros tenemos más prevalencia de beta talasemia. Venezuela tenemos más beta talasemia. Pero es por la descendencia. Y sigue siendo una consecuencia que en muchos casos es grave, fatal, en cuanto a la adaptación humana para aquellos casos donde había, o aquellas regiones donde había una alta tasa de infección por plasmodium. Así como la hemoglobinopatía S fue un mecanismo de adaptación, la talasemia es igual, porque estos plasmodium nos parasitan a estos glóbulos rojos, pero el pago se quiere bastante grave porque nos protegimos de la infección por plasmodium, pero ganamos una alteración genética grave, como es la talasemia y la falciforme. Lamentablemente, el costo para la humanidad fue alto. Los estados portadores, bueno, no hay problema, viven normal y se dan cuenta, pero el estado homocigoto, la expectativa de vida es corta. Y así todas las mutaciones, igual las hemoglobinopatías, todo lo que tiene que ver, las alteraciones en la membrana, la esferocitosis, todas estas alteraciones de los glóbulos rojos se deben a una adaptación a la infectación por plasmodium. Fíjense que en Venezuela, esto fue un estudio del 2007, nosotros no tenemos mucha movilidad, que es el gran problema de Venezuela. El grupo de AEN en Caracas, que ellos se han enfocado a estudiar hemoglobinopatía muchos años. Fíjense que aquí, después del estado portador de hemoglobina S, que es la tara falciforme, que es el 57% de las hemoglobinopatías, viene la beta talasemia. O sea, que no crean que es infrecuente, 14%. No sabemos en este momento cuánto tenemos. Es más frecuente inclusive que la anemia falciforme, porque la anemia está en el tercer lugar. El estado portador, sí, aquí hay muchos portadores de hemoglobina S que no saben que la tienen. Pero fíjense, la anemia falciforme 12%, mientras que la talasemia alrededor del 14%. Y la otra hemoglobinopatía más frecuente, igual que en el mundo, pues por supuesto la esferocitosis. Pero en líneas generales, pues estas son las más importantes desde el punto de vista de lo que están estudiando. La beta talasemia es un rasgo importante en Venezuela. No se nos olvide eso, que es bastante frecuente y mucha gente anda en la calle con beta talasemia y no sabe que la tiene. Luego le están dando hierro y no debe de recibir hierro porque no es una deficiencia de hierro. Fisiopatología, que es lo que les interesa a ustedes, es una mutación en una
alelo de estos genes que codifican las cadenas. Esta es la beta, pero es igual para la alfa, o sea, es lo mismo. El hecho es que la mutación que ocurre en la X cadena, lo que hace es disminuir la síntesis de cadena beta. Puede ser cero la síntesis, o puede estar disminuida, o sea, sintetizar, pero no la suficiente cantidad. ¿Y qué pasa? Que los otros genes comienzan a compensar la deficiencia de esa cadena, entonces vamos a tener exceso de cadena alfa. Es una hemoglobina normal que tiende a ser inestable y ese exceso de cadenas alfa tiende a producir precipitados dentro del glóbulo rojo. Se pegan a la membrana por la parte interna, se llama cuerpo de Heinz, podemos ver con coloraciones especiales, y cuando pasa por el vaso es fagocitado por un macrófago. Entonces, una hemólisis de tipo extravascular. Pero además de eso, puede ser fagocitado dentro de la médula ósea, porque al final es un eritroblasto defectuoso. Entonces, hay un mecanismo de eritropoiesis inefectiva. ¿Bien? Ese mecanismo fisiopatológico más importante de la talasemia es la eritropoiesis ineficaz. Por eso ellos usan con anemia severa, que no salen los glóbulos rojos a la sangre. Sucede igual a la inversa. ¿Ah? Sucede igual a la inversa. Que no sea la disminución con la cadena beta, sino con la cadena alfa y haya una sobreproducción de beta. Claro, eso es lo que les dije. Esto es un ejemplo por la cadena beta, pero es para todas las cadenas. Si hay deficiencia de uno, hay exceso de la otra. Si tú tienes una deficiencia de cadenas alfa, debe ser llenada por otro tipo de cadena. Entonces, ese exceso de cadena que no debería tener hemoglobina es lo que hace que se precipite. Son nada más hemoglobinas inestables. O sea, si inestables, precipitan el exceso de cadenas que no son adecuadas y forman los llamados cuerpos de Heinz. Y eso es lo que hace que sea fagocitado, una célula anormal. Fíjense que aquí, yo le había mencionado que existían varias condiciones clínicas, tanto para la beta como la alfa talasemia. La beta talasemia menor, especialmente, pues también se llama rasgo talasémico, es un estado heterocigoto. Por ejemplo, yo tengo un gen, la nomenclatura cuando ustedes vean un beta más, o no es el aparatico, beta más, beta más, es que se sintetiza pero poco. Cuando es beta cero, es que no se sintetiza la cadena. Cero, se llama beta cero. En este caso, quiere decir que se está sintetizando la cadena beta en pocas concentraciones y beta cero es que no se sintetiza. Debe ser heterocigoto para ambas. O sea, tiene un gen normal, porque si no, no fuera heterocigoto. Y puede tener un B positivo, beta positivo, heredado a la madre, o un beta cero heredado a la madre, o viceversa. Pero tiene un gen normal. Es el equivalente al estado de la anemia falciforme. ¿Cuál sería? Estado portador. Estado portador de la falciforme. Es portador. Tiene un gen normal. Entonces ese gen normal facilita hemoglobina normal, por eso que ellos no tienen síntomas. Están en la calle tranquilamente, no presentan manifestaciones clínicas, su hallazgo suele ser casual, le hacen una hematología, tiene una hemoglobina de 10. Vamos a empezar a estudiarlo y resulta que tiene hierro normal, todos los días, y se le hace una electroforesis y podría captarse ahí. Un hallazgo importante es esto. No se lo olviden. Es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Cuánta gente por ahí no le ponemos hierro si sale la causa? Porque vimos una anemia microcítica hipocrómica y hierro. Y el hierro no lo requiere, inclusive el hierro es tóxico para ellos. Los casos homocigotos se mueren por el exceso de hierro. Hacemos cromatosis y la expectativa de vida es corta. La talasemia mayor no pasan de 25 o 30 años, exceso por el exceso de hierro. Tenemos que colocar un medicamento que el hierro, porque el hierro no tiene un mecanismo fisiológico de excreción. Entonces es importante cuánta gente por ahí, en el caso de la mujer embarazada, que llega a la consulta y todas las suplementamos con hierro. No sabemos cuántos casos de talasemia, debe haber unas cuantas,
por ahí tomando. Eso no quiere decir que una persona con talasemia no pueda tener una deficiencia de hierro. Sí lo puede tener, al igual que una falciforme, pero de entrada no tenemos que diferenciarlo de la deficiencia de hierro. Un dato importante, aunque no es patognomónico, vamos a decir así, es que normalmente la deficiencia de hierro carga en AD, la amplitud de distribución de eritrocito es amplia, es grande. El AD está aumentado. Y normalmente en la talasemia menor el AD suele ser normal. Pero no es una regla. Pero es un dato, cuando vemos una anemia microcítica, hipocrómica, con AD normal, una hemoglobina de 10, yo le pongo el ojo, puede ser una talasemia. Este es un concepto importante, porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la ferropenia, porque recuerden que es el mismo mecanismo fisiopatológico, es la disminución a síntesis de la cadena globina y el otro del heno, que están emparentados. Puede haber reticulocistosis leve, puede estar normal dependiendo de la hemólisis. Recuerden que esto casi no tiene síntomas, no puede tener un reticulocito normal. Y desde el punto de vista de electroforesis de proteínas y de HPLC, que son las pruebas que usamos, hay un aumento de la hemoglobina 2. Pero esto no necesitan saber ustedes, porque nosotros siempre tenemos la chuletica, pero nosotros con un aumento de hemoglobina 2, nos dijimos que era hasta 3.5 lo normal, un aumento leve con la hemoglobina fetal normal, ya nos hace un diagnóstico de talasemia. Ya después vamos a ver el resto del día. Y la talasemia mayor, o la beta-talasemia mayor, es lo contrario, aquel paciente que es homocigoto. Entonces, es homocigoto para beta-beta, o sea, lo sintetiza poco, los dos genes, o sintetiza poco y no sintetiza nada, o en lo peor del caso, que no sintetice nada, sería el grado. Por eso la sintomatología es variable, pero suele aparecer a los primeros 2 años de vida. Esto se llamó cole, que es una describió y por lo tanto se llama anemia de cole. Palidez, ictericia, irritabilidad, alteración del sueño, rechazo al alimento, infección a repetición, probablemente ningún pediatra piense que sea una talasemia. Hasta que le hace un ensayo hematólogo y tiene 4 hemoglobinas, llámale hematólogo. Pero estos signos son muy inespecíficos, pero empiezan antes de los 2 años. Tienen baja estatura, tienen alteraciones del sistema óseo con deformidad, ya vamos a ver después. Los huesos largos son finos, tienen tendencia a fracturas espontáneas. Y el cráneo en cepillo, vamos a ver por una imagen que es eso característico de la anemia de cole, el cráneo en relieve de cepillo. La anemia es muy intensa, con reticulocitos y eritroblastos en sangre periférica, hepatoesplenomegalia, requieren transfusiones constantemente. Entonces, son los pacientes cuya normalmente la expectativa de vida no es mayor de 25 años y mueren por sobrecarga férrea, o sea, complicaciones hepáticas sobre todo. La hemoglobina aquí, por compensación, como no va a haber hemoglobina A, las cadenas beta, pero no se sintetizan, entonces es suplementada con la hemoglobina fetal. Entonces aumenta mucho la hemoglobina fetal, la hemoglobina 2 no es mucho lo que aumenta, pero y la hemoglobina es variable dependiendo de lo poquito que puede estar produciendo, dependiendo de la genética, porque puede estar produciendo una cantidad mínima de cadena beta, pero la deficiencia de la cadena beta son suplementadas por la hemoglobina fetal. O sea, hay un aumento importante de la hemoglobina fetal. Y en el medio de las dos, si no reúne estos dos criterios, aquí tenemos un niño con desde la rayos X diagnóstica, fíjense esto, que se llama el borde en cepillo, cráneo en borde de cepillo, reborde de cepillo, característico de la talasemia. Te doy una imagen de esa y es una talasemia. Los niños normalmente tienen puente nasal aplanado y protrusión de los maxilares, entre otras manifestaciones clínicas, y después vamos a ver. Y si no es un criterio para talasemia menor y talasemia mayor, no lo podemos englobar aquí o allá, la dejamos intermedia. Son personas que normalmente son heterocigotos, pueden ser homocigotos, pero con una expresión
menor, pero sí siguen expresando cadenas beta. Como dijimos que eran beta positivo, son homocigotos, pero secretan una cantidad X entonces es muy variable. Entonces no se puede encasillar ni en la leve ni en la severa, entonces lo metemos en el paquete del medio. Puede ser doble heterocigoto compuesto, pero con variantes inclusive. La parte genética es complicadísima y hay gente que se dedica a la parte genética solamente de estas enfermedades. Pero el concepto aquí que pueden ser, fíjense, beta positivo, que son igualitos a aquellos, o beta 0, beta positivo, que son parecidos ¿a cuál? A la menor. Que puede producir poco, o a la otra variante. No, a la menor siempre tiene un gen normal. A la mayor. Igual, puede ser muy parecido a esto porque va a depender de la cantidad de cadenas que secreten. Hay variantes de la cadena beta que también se incluyen ahí, por cuestión de variantes. Y variable la expresividad clínica. Los síntomas sí van a empezar después de 2 años, normalmente a los 6 años. ¿Sí? Hay casos donde no tienen síntomas en la infancia, pero a la medida que va avanzando la edad es cuando comienzan a aparecer los síntomas. Moca con esto, si las manifestaciones son tardías y pueden aparecer, en algunos casos, la persona es sana en la infancia y en la adultez comienza a aparecer tardíamente. Puede haber retraso de crecimiento si comienza en los primeros años de vida, puede haber esplenomegalia y la anemia es variable, pero nunca tan baja como la severa, o sea, 8 o 10. La talasemia mayor maneja hemodinamia de 5, de 4, de 6, eso es lo que es para ella. La intermedia entre 8 y 10, y ya vimos que la leve, la intermedia, la talasemia menor es mayor de 10 por lo menos. ¿Pueden requerir transfusiones? Sí. Si hacen una crisis, le ponemos transfusiones, pero es esporádico. No es como la talasemia mayor que hay que transfundirlo mensual. Esta es esporádica y hay un aumento de la hemoglobina 2, fíjense, normalmente entre 5 y 8%, y la hemoglobina fetal también aumenta, pero no como en la talasemia mayor. Esos son los criterios de laboratorio. En relación a las talasemias, tenemos el estado de portador silente, que nosotros tenemos 4 alelos para el gen alfa. En vez de 2 y 2 que le damos al padre de la madre, le damos 2 y 2, tenemos 4 genes. De manera que aquí se presenta 4 performas clínicas. Me falta un alelo, en este caso me pueden faltar 2. En este caso me pueden faltar 3, me pueden faltar 4. El 4 es incompatible con la vida. Vamos a ver ahora por qué. Si hay de elección de un solo gen, o sea, me falta un gen, tengo 3, me pueden compensar la producción. Entonces estos pacientes no presentan síntomas. La única forma de detectarlo es hacerle la genética y demostrar que a ese paciente le falta un gen para la síntesis de cadena alfa. No requiere tratamiento, pero sí asesoría genética. ¿Por qué? Porque hay que hacer asesoría genética. Porque puede pasar para su hijo, hay que evitar que se case con una persona que tenga una talasemia, porque si no lo va a heredar, lo hereda 2 genes, entonces ya ahí se va a complicar. Requiere asesoría genética, pero recuerden que el estudio aquí no vamos a detectarlo por electroforesis o por HPLC, sino por estudio genético. La talasemia menor ya sería el correspondiente, el equivalente a la talasemia menor de la beta. Le llamamos también rasgo talasemia. Aquí ya hay de elección de 2 genes, pero tenemos 2 que nos suplen la necesidad. Igual no presenta síntomas, presenta manifestaciones clínicas, es superponible a la beta talasemia menor, no requiere tratamiento. Esos son los 2 casos, pero ya se complica cuando en vez de tener elección de 2, tenemos elección de 3 genes. Nos queda un solo para sintetizar las cadenas alfa, pero recuerden que la cadena alfa es el común denominador de la hemoglobina. No tenemos variantes. ¿Quién varía? ¿Cuál cadena varía?
es alfa, 2 alfa, la del adulto, 2 alfa, 2 beta, y la fetal es, y la A2 es 2 delta. ¿Cuál varía? Las que no son alfa, pero todas tienen que tener alfa. Entonces hay una entidad donde es incompatible con la vida, porque si yo no secreto alfa, no voy a tener hemoglobina. En cambio, cuando hay deficiencia de beta, la suplo con otra. Si hay deficiencia de cadena gamma, la suplo con otra. O delta, pero no, la alfa la puedo sustituir. Entonces, aquí es variable, se parece a la beta talasemia intermedia, y la hemoglobopatía de Barres o talasemia alfa talasemia es incompatible con la vida, pues no tenemos cadena alfa. Entonces, esta es el hidrofetalis, es más común o casi exclusivo del sudeste asiático, afortunadamente, y pues mueren intraútero porque no van a sintetizar cadena del adulto. Podrán sintetizar hemoglobinas embrionarias, pero no ni fetales ni hemoglobina del adulto, porque no tienen cadenas alfa, no sintetizan. Entonces ocurre la muerte intraútero. Es la hemoglobopatía de Barr o talasemia, alfa talasemia mayor, compatible con la vida. Más o menos, esto es un dato para que recuerden, la beta talasemia menor, 11-12, son personas que están caminando, que no tienen síntomas, y no saben que tienen talasemia, andan tranquilamente por su casa, haciendo su actividad normal, acostumbrado, y no. Yo soy hemoglobina baja, siempre he tenido 11. La intermedia, de 8 a 11 aproximadamente, un poquito más baja, y la mayor, que sí es menor de 8, pero solemos verlo de 6, de 5, de ser que tienen síntomas de la infancia. Y la alfa talasemia, el estado de rasgo talasemia dijimos que era normal, ¿okay? La intermedia era, pues, normal o bajo, pero si la hemoglobina H, recuerda, esta es la intermedia, esta es el rasgo talasémico. Talasemia menor, por eso es la talasemia menor. Esta es la talasemia menor porque el rasgo no tiene síntomas, no lo. La intermedia, ¿okay? Sería la H. ¿Y por qué no aparece la hemoglobina de Barr ahí? Esta es el rasgo silente, que es normal, la alfa talasemia menor y la alfa talasemia intermedia o hemoglobina H. O hemoglobinopatía. La de Barr no la van a decir porque no van a servir. Entonces, ante una anemia hipocroma e hidrocítica, ¿qué tenemos que considerar? Ajá, pero ¿qué tendrías que hacer? ¿Cómo te orientarías al diagnóstico? Antes de eso, antes de llegar al laboratorio. Interrogatorio, ¿qué tenemos que preguntar al paciente? Si desde antes de los 2 años no ha presentado la manifestación. No, si te presenta manifestación ante los 2 años ya no te llega al médico de nada. ¿Qué? La edad del paciente, o sea, que si está llegando un niño, está llegando un adulto. O sea, Antes de eso, ¿qué tenemos que preguntar? Antecedentes familiares de anemia. Si es heredada, debe tener a mamá, al papá con anemia. Antecedentes familiares de anemia. Es lo primero que tenemos que preguntar. Gente con anemia en la familia, que es hereditaria. Igual aplica para la anemia falciforme. Mamá, papá, ustedes sufren anemia. De pronto te dice la mamá, sí, yo soy talasémico. Yo tengo talasemia. Entonces, la edad de aparición de los síntomas, dijeron, no es igual que aparezca ante los 2 años, que aparezca después. La aparición temprana ya implica un estado mayor de clínica, posiblemente sea una talasemia mayor. Y el origen étnico, porque lo que dije al principio porque yo vengo de mi familia de Portugal, entonces tenemos esos genes. Entonces es importante preguntar estos 3 aspectos antes del laboratorio, que es lo que vamos a ver, pero interrogatorio
aparte del examen físico, por supuesto, buscar hepatosplenomegalia y, por supuesto, en las talasemias mayores, la ictericia, vamos a ver los síntomas. La talasemia mayor, recuerdo desde la infancia, anemia severa, hepatopleno, deformidades óseas, retardo del crecimiento. Cuando usted ve un talasémico mayor, es una persona de baja estatura, la coloración se torna un color característico, pardo, pero usted ve una persona con talasemia mayor y no se le olvida nunca la coloración de la piel, por el exceso de hierro. La ictérico, la ictericia no positiva, exceso de cálculo biliar, bueno, como toda la anemia hemolítica, requieren transfusiones frecuentes y mueren a edad temprana. Por la general se considera que no pasan de 30 años los talasémicos mayores. Y la talasemia menor, la anemia moderada, la mayoría suelen ser asintomáticos, como orina de hierro, no tienen síntomas, no requieren transfusión, y es importante en este caso diferenciarlo de la anemia ferropénica. Entonces le damos hierro a la persona que no lo requiere. Sí, claro, y las imágenes, lo de la anemia severa, no se lo olvide, esto lo de, siempre le pedimos imágenes, y ahí tenemos ya un niño que llegue con esa imagen, es una talasemia mayor, es muy duro. La hematología, la anemia leve, dependiendo de qué tipo de talasemia sea. Puede ser de 10, de 11, lo importante es saber que es microcítica e hipotrófica. Y el RNO puede estar normal o ligeramente aumentado, pero no hay una condición sine qua non que tiene que estar normal, puede estar ligeramente aumentado. Simplemente una sospecha que yo veo una anemia microcítica hipocrómica, porque normalmente las anemias ferropénicas son más hipocrómicas que microcíticas. Las talasemias son más microcíticas que hipocrómicas. Y la anemia ferropénica fue el diagnóstico diferencial clásico que tenemos que hacer. La atracción morfológica, tiene mucha atracción morfológica. Aquí vemos microcitosis, glóbulos rojos pequeños, aquí. Llanasitos no son exclusivos de las talasemias, pero sí vemos mucho en las talasemias. Cuando vemos un frote así, con muchos llanacitos, metemos el ojo a que sea una talasemia. Lactocitos, glóbulos rojos fragmentados, porque recuerden que en la primera de cambio, bueno, eso vamos a ver ahora en el anemia autoinmune, el fagocito, el macrófago, muerde al glóbulo rojo, lo muerde. En la primera de cambio no lo fagocita completamente, le muerde la parte donde está ozonizada y él sigue circulando. A medida que va pasando lo vuelve a mover hasta que se lo come todo, utilizando así términos vasofila difusa, son signos de hemólisis y eritroblasto en sangre periférica, característico dependiendo, entre más anemia vamos a ver más alteración. Hiperbilinemia indirecta, ya sabemos que es hemólisis de tipo extravascular, la deshidratación aumentada y el pool directo negativo, porque ya tenemos un pool directo positivo, sabemos que caemos en el campo de la anemia hemolítica autoinmune. Y el hierro normal o aumentado, porque si nosotros estamos dando a ese paciente, casualmente le estamos dando hierro, la absorción del hierro disminuye hasta la talasemia, pero si le damos dando exceso, puede absorber y entonces tener sobrecarga de hierro. Entonces, normalmente está normal o aumentado, a diferencia de la ferropénica, donde está el hierro bajo, la TIBC suele estar aumentada, saturación baja y la ferritina baja. Y los estudios confirmatorios, pues tenemos allí la electroforesis de hemoglobina, o como yo dije anteriormente, que más usado hoy en día, da más información, la cromatografía líquida de alta resolución, porque nos permite ya decirnos la cantidad de cada una de las hemoglobinas que vemos. La talasemia mayor, pues esto no tienen que aprendérselo porque siempre nos reportan y siempre buscamos la chuletica porque está aquí entre este valor que aquí, tenemos que clasificarla si el severa, piensa que aquí
la talasemia mayor, la beta-talasemia mayor, la hemoglobina fetal es altísima porque está compensando la deficiencia de la cadena beta con otra hemoglobina. Y la A2 está aumentada. La talasemia intermedia, entre valores, y la que tenemos que nosotros diferenciar es esta. Esta es la que nosotros tenemos que diferenciar porque esta es la que puede ser confundida con anemia ferroprieta. O sea, allí tenemos que la hemoglobina es variable dependiendo de lo que esté sintetizando de cadenas beta. La hemoglobina A2 aumentada, pero levemente aumentada, hasta 5% aproximadamente, y la hemoglobina fetal es normal. Y entre esta y esta es la intermedia, con los valores también más o menos intermedios. Eso no lo sabe nadie. O sea, tenemos una chuletita. Que sí sabemos más o menos sospechar. Debe ser una talasemia menor. El rasgo talasémico, ya dijimos que era habitualmente normal. Puede estar levemente disminuida a 2 y en la hemoglobina de Barr, que si se hace a un intraútero, pues estaría la hemoglobina de Barr aumentada y la H 20% y la ausente, que no va a tener hemoglobina pura cadena de otro tipo de cadena que la hemoglobina Barr, y eso pues incompatible con la vida. Y tiene hemoglobina, por supuesto, y la hemoglobina H, que es la hemopatía H, que si es la intermedia, recuerden, la hemoglobina H elevada, 5-40%, y la 2, la puede tener fetal, puede tener también hemoglobina A2, porque siempre hay síntesis. Esto no es necesario que se lo sepan, porque esto es ya manejo ya especializado, pero lo que quiero que entiendan que la deficiencia de las cadenas va a ser suplida por otra síntesis aumentada de otra cadena, que en muchos casos no hace una hemoglobina anormal, inestable, que va a precipitar y va a producir entonces la hemólisis de tipo extravascular. Bueno, ¿alguna duda? Talasemia es complicadísima. Esto es ni el 5% de lo que es el estudio, porque después viene todo el pocotón de delta, beta, delta, sola, delta, beta, gamma, tal, talasemia, más las talasemias con hemoglobina estructural, o sea, la combinación, talasemia con hemoglobinopatía S, talasemia con C, talasemia con... Es bastante complicado, una de las partes más complicadas de la hematología. Por ende hay gente que se dedica exclusivamente, institutos que se dedican exclusivamente al estudio de la hemoglobinopatía como la talasemia. Es bastante complicado. Lo importante es que ustedes para su el nivel, pues que sepan la fisiopatología, los síntomas y cómo sospechar el diagnóstico de la enfermedad. Y no ponerle hierro a todo el mundo. Hasta que vean cuál es el principio. El otro grupo que vamos a ver es la anemia hemolítica de tipo autoinmune, muy importante por su frecuencia. Es una debida por la hemolisis a un proceso inmunológico, su nombre lo dice, autoinmune. La incidencia es frecuente, pero va aumentando. Es poco frecuente en niños, pero va aumentando a medida que avanza la edad. Más frecuente en mujeres, como la mayoría de las mujeres, y más frecuente en personas mayores de 50 años. A medida que avanza la edad, ya nos va dando, casi siempre están asociadas no a enfermedades inmunológicas, sino a malignidad. Siempre una persona que debuta 70, 80 años con una anemia hemolítica autoinmune, hay que buscarle una malignidad. Y en una persona joven tendremos a ver más tendencia a tener enfermedades de tipo sistema conectivo, lupus, artritis, etc. Pero en personas de edad avanzada, moscas con malignidad. Aquí se clasifican en autoinmunes, o cuando es por autoanticuerpo, que ya sabemos que es un autoanticuerpo. ¿Qué es un autoanticuerpo? Tenemos que saber como autoanticuerpo. Es un anticuerpo herido contra un antígeno propio. Porque hay anticuerpos, que son anticuerpos heridos contra antígenos que no son propios. Son propios del individuo. Se llaman autoinmunes y hay ya con fármacos, que es importante. Nunca se nos ocurre pensar
qué tratamiento está recibiendo una persona que hace una inmunodeficiencia. Y vemos una gran cantidad de antibióticos y medicamentos que usamos a diario que se asocian con anemia hemolítica inmune. Dentro de la clasificación fisiopatológica, se debe a defectos intrínsecos del glóbulo rojo o anemia hemolítica adquirida. Ahora tenemos anticuerpos calientes, la origen anticuerpos fríos e inducida por fama. Igual, no sé si está aquí la vamos a ver más detallada. Anticuerpos calientes, 80% de los casos son por anticuerpos calientes. Anticuerpos calientes son aquellos que, no sé si la han entendido en inmunología, me han dado eso. Anticuerpos calientes son anticuerpos que reaccionan a temperatura de 37 grados. Normalmente son de tipo IgG, pueden atravesar la barrera fetoplacentaria. Y los anticuerpos fríos son aquellos que, por supuesto, tienden a reaccionar a temperaturas menores a 37 grados, por lo general a 24 o 25 grados, menos de 30 de su temperatura ideal. Son de tipo IgM y que no atraviesan barreras fetoplacentarias. Los anticuerpos IgG producen hemólisis de tipo extravascular o IgM producen hemólisis de tipo intravascular. Hay una característica de las diferencias puede ser, si no sabemos la causa, le ponemos, cuando no sabemos la causa, idiopática. Y cuando está asociada a las enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis, reumatoidea, todo ese gran grupo de enfermedades que es grandísima, gigantesca, enfermedades reumáticas, buscamos tumores sólidos, buscamos la leucemia linfoide crónica, el LC, es muy común que debuten con una anemia hemolítica avanzada, los linfomas, las infecciones virales y enfermedades inflamatorias crónicas. Las enfermedades virales más asociadas, bueno, cualquier hepatitis B, hepatitis C, HIV, pueden estar asociados a anticuerpos. Y los anticuerpos fríos pueden ser también primario idiopático y secundaria infecciones como Mycoplasma pneumoniae, uno de los que más produce anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Infecciones virales, ahí sí tenemos el caso de la mononucleosis infecciosa, hepatitis C, HIV, son los más frecuentes asociados a anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Siempre buscamos Epstein-Barr, buscamos hepatitis C y HIV principalmente. Pero se ha descrito parotiditis, los otros virus, citomarovirus, etc. Leucemia y linfoma por desbalance, recuerden que es una enfermedad regulada por la sobreproducción de anticuerpos. ¿Quién secreta los anticuerpos? Los linfocitos B. Entonces, todas las enfermedades que incluyan los linfocitos B tienen mayor tendencia a ser anemia hemolítica por la alta tasa de producción de anticuerpos. Y las enfermedades inmunológicas. Esto es un resumen de todas las causas de anemia hemolítica que hay. Y las autoinmunes son aquellas que se deben, por ejemplo, como dijimos, a los anticuerpos. Es decir, se genera un anticuerpo contra un antígeno que yo no tengo. O sea, más frecuentes son las reacciones transfusionales por transfusión de sangre incompatible. Paciente O le ponemos sangre A, entonces vamos a reaccionar contra un antígeno que no tiene glóbulo rojo. Yo por naturaleza, si soy O, tengo anticuerpo anti-A y anti-B. Me ponen una sangre B, ¿qué voy a hacer? Esos anticuerpos atacan los glóbulos rojos transfundidos. Se genera una respuesta inmune antígeno-anticuerpo. O la enfermedad hemolítica prenatal, que es cuando ocurre, cuando vemos la enfermedad hemolítica prenatal. En este caso, el negativo y el bebé. sí, claro, el concepto de ella engloba todo, no solamente tú dices la RH, pero ella dijo todo en general, pues todo así como aquí ABO, que la madre sea O y el padre sea B o A y el bebé heredó la sangre del papá, A o B. La madre no tiene, si son antígenos, por lo tanto va a reconocer como extraño y genera un anticuerpo. Igual la madre es RH negativa y el bebé es RH positiva. O sea, el concepto es que genera un anticuerpo contra un antígeno que no es propio. La madre no tiene ese antígeno y todo lo que se exponga a ella va a generar un antígeno. Entonces, esta es la enfermedad hemolítica prenatal
La más grave es la RH, por supuesto, porque es la que puede producir hidrofetal y muerte intraútero. Pero la ABO es muerte leve, fototerapia, fenobarbital. Pero la RH sí es bastante severa y por lo tanto la prevenimos con la inmunidad anti-D o roga, o rofila. O sea, la que prevenimos por la alta tasa mental. Profe, ¿esa debe ser colocada antes de la gestación o durante ya? No, durante el embarazo. Semana 28 y 32 hay los países desarrollados que tienen un buen sistema de salud, colocan la semana 28 y 32. Los países más pobres colocan una si acaso a la 28 o a la 31. Y en Venezuela ni siquiera la colocamos. No, porque así no la puede comprar. Comprarla vale 80 y pico dólares. Entonces, tenemos pila de fármacos que fíjense que es frecuente, el 18% de la anemia hemolítica son secundarias al fármaco. Y tenemos tres mecanismos principales que vamos a ver después en qué consiste. La absorción del fármaco, tipo anteno, el tipo complejo inmunitario o espectador inocente, el menor de palo, y la inducción de la autonomía. Entonces, repasamos un poquito las características de los anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Los calientes suelen ser de tipo IgG. ¿Okay? Hay anticuerpos IgG que son fríos. O sea, pueden reaccionar, tienen amplio rango térmico, llamamos amplio. Pueden reaccionar desde 4, 5, 6 grados centígrados hasta 37. Pero la temperatura óptima es 37 grados, por eso se llaman anticuerpos calientes. Los fríos son IgM. La reactividad óptima es 37, aquellos menos de 30 grados centígrados. Y la hemólisis es por fagocitosis, por oxonización, y aquí es lisis por complemento. Si se activa el complemento, por la vía clásica, recuerdan, ustedes vieron complemento ya, por la vía clásica, se activa hasta la conversanza C3, y después ¿qué pasa? Pero ¿cómo se produce la lisis? ¿Cómo se producen las perforinas? O sea, ¿cómo se perforan la glóbulos? ¿Qué moléculas de complemento se deben activar para llegar a ese estado? Porque todas las vías de complementos convergen en la C3, en la conversación C3, pero hay varias formas de continuar. Recuerden que tiene que activarse la C3, activa la C5, forma C5A, C5B, que son la C5A y la 3A son. ¿Para dónde van? Ajá. Son más que todo participan en las reacciones inflamatorias, etc. La que nos interesa es la convertasa B, que activa C5B, y ese 5B activa C6, C7, C8, C9, que es el complejo de ataque de membrana. Entonces, para que se dé la hemólisis intravascular, tiene que haber activación de complemento del complejo de ataque de membrana, C5B9. Si no hay hemólisis intravascular, entonces los anticuerpos IgM activan complemento por excelencia. Los IgG no, pero hay IgG que pueden activar complemento. Profe, entonces en ese caso, en anticuerpos fríos, el diagnóstico sería cómo se expresaría C3 a nivel de laboratorio, elevado o disminuido. Depende de donde lo alcance, porque si está en la primera de cambio va a haber aumento, pero puede agotarse. Exacto. Entonces, se expresa disminuido. Sí, pero por lo general suele estar aumentado porque está activándose el complemento, están las convertasas elevadas, están todas aumentadas. Y ocurre entonces la activación del complejo de ataque de membrana, y entonces hemólisis de tipo intravascular, aquí faltó colocar que el IgG atraviesa barrera placentaria. Por lo tanto, los anticuerpos que están asociados a la enfermedad hemolítica perinatal son de tipo IgG. Los IgM no pueden pasar la barrera placentaria por su gran tamaño, su alto peso molecular. Entonces no van a producir enfermedad hemolítica perinatal. Ahora bien, vamos a ver, todo esto parte de una disregulación inmunológica. Vamos a decir que los linfocitos B pierden su mecanismo de autocontrol, mediado básicamente por la disregulación de las células T supresoras, que son las encargadas de regular los linfocitos, y los linfocitos B comienzan una producción acelerada de anticuerpos.
Recuerden que el linfocito B, ¿cuál es la célula fundamental que produce los anticuerpos? Pero ¿cuál es el del linfocito B? Es una célula especializada, célula plasmática. El linfocito B madura con una célula plasmática y produce millones de anticuerpos, una célula plasmática, una célula súper especializada, solamente base de secretar anticuerpos. Se pierde la regulación, la disregulación, desregulación, como quieran decirlo, inmunológica, que por eso es que lo vemos donde en lupus, en todas las enfermedades autoinmunes, porque ya son parte de la disregulación inmunológica, o las malignidades que incluyen más que todo linfocitos, como leucemia linfoide crónica y linfoma, son los básicos. Una vez que ocurre eso, pues, a ver qué es el glóbulo rojo. El azul, que es el anticuerpo. El anticuerpo se le pega con su fragmento FAP. ¿Vieron los anticuerpos? La estructura de inmunoglobulina. ¿Han visto eso? Que tiene dos fragmentos FAP, o por lo menos la G, una G, que la simboliza como una Y, dos fragmentos FAP, que son de unión a la antígeno. Al antígeno, en este caso, que será el glóbulo rojo, está en el glóbulo rojo el antígeno. Y por su fragmento FC, el otro extremo, que son las cadenas pesadas, con el fragmento FAP tiene una parte de cadenas pesadas y una parte de cadenas livianas. El FC es solamente cadena pesada, se une a otro fragmento FC de los macrófagos. Entonces, el macrófago se une por su fragmento FC al FC del anticuerpo para producir la fagocita. O sea, aquí tenemos lo que estamos dibujando aquí, el globulito rojo, va circulando, se produce un anticuerpo X, vamos a decir, no sabemos cuál es el antígeno que tuvo esta respuesta. A través de su fragmento FAC se une al antígeno o al epitope, epitopo o determinante antigénico del glóbulo rojo, y se produce la oxonización, que es vamos a decir que es el marcaje, es como está marcado el glóbulo rojo, como digo yo a los estudiantes de hematología. Y cuando pasa por el vaso o por el hígado o dentro de la médula ósea, el receptor FC de macrófago se une al receptor FC del anticuerpo y lo fagocita. ¿Okay? En la primera de cambio le había dicho que él Lo muerde. Sí, lo muerde la parte que tiene el anticuerpo. Y el glóbulo rojo sigue circulando, pero con menor cantidad de membrana. Entonces, eso llamamos esferocito, el glóbulo rojo más pequeño. Sigue pasando, y a medida que va pasando, hasta que llega un momento que es fagocitado completamente. Entonces tenemos el esferocito, hasta que finalmente es fagocitado y ocurre la hemólisis extravascular. Esto más o menos ya, concatenando lo que hemos dicho antes, profundizando un poquito más lo que sería la fagocitosis. En el vaso, en el hígado o cualquier órgano que tenga macrófago. Se puede dar en cualquier órgano donde haya macrófago. Entonces está la hemólisis de tipo... No, la hemólisis de tipo extravascular. Cuando yo hablo de hemólisis extra o intra. Esta es la hemólisis de tipo extravascular. Porque para que haya la hemólisis extravascular debe haber activación de complemento. Entonces, los mecanismos implicados, tenemos, pienso en los medicamentos tipo aceno, vamos a ver, o medicamentos de penicilina, cefalosporina, penicilina, complejo inmunitario, tratado inocente, piensen en la cantidad de fármacos antihistamínicos, quinina, aspirina, sulfa, acetaminofén, inducción de anticuerpos, la famotidropa, la droga clásica ya se usa poco. Ácido mercenámico ya no se usa. Y esto que para mí no es, lo colocan los autores en los libros, pero no es una anemia autoinmune. O sea, yo no la considero que sea inmune porque es la destrucción del glóbulo rojo por cualquier otro mecanismo que no sea inmune. Entonces no la pueden colocar para mí. Pero bueno. Y la lista de fármacos, y esta lista se va ampliando a medida que van saliendo nuevos fármacos. Es importante saber que esto existe y a veces está asociado al uso de medicamentos, anemia hemolítica autoinmune secundaria a droga. ¿Cuál es el tratamiento?
suspender el fármaco. Ahora acetaminofén. Están desestimadas las acetaminofén. Omeprazol. Las penicilinas son la droga de elección productora de anemia hemolítica. Tanto la penicilina como la cefalopexina. Hasta la son normal. Tanto que no gusta poner esto. Entonces tenemos el tipo artero. Esta es la fisiopatología. ¿Qué es un artero? La bioinmunología. ¿Arteno qué es? La tenemos a la punta de la lengua. Arteno es una molécula que por sí sola no es capaz de producir una respuesta inmune. Normalmente es porque tienen un bajo peso molecular. Son moléculas de menos de 4000 Dalton y por sí solas no son capaces de producir una respuesta inmune, a diferencia de las proteínas que tienen un alto peso molecular y son muy complejas. Entre la proteína, pero la molécula sea de mayor peso molecular y más compleja, es la probabilidad que sea de producir una respuesta inmune es mayor, o sea, es más inmunógeno. Puede tener un antígeno que sea tipo acteno, que no sea capaz de producir una respuesta inmune, y puede tener un antígeno que sí sea inmunógeno, o sea capaz de producir una respuesta inmune por sí solo. Eso quiere decir que el acteno tiene que unirse a otra cosa para poder producir una respuesta inmune. Se considera la única molécula que se considera de bajo peso molecular que es capaz de producir una respuesta inmune es el glucagón. Pero de resto tiene que ser molécula de gran tamaño. Entre mayor peso y más complejidad son más inmunógenas. Y las más inmunógenas son las proteínas. Entonces el medicamento, aquí vemos el glóbulo rojo, se le pega el fármaco al glóbulo rojo, o sea, se llama absorción medicamentosa. Y luego este complejo que está circulando es al que se le va a pegar el anticuerpo. Se le pega el fármaco, pero el fármaco tiene que estar pegado al glóbulo. Si no, no se da la respuesta antigenética. Entonces, en este caso es el fármaco unido al glóbulo rojo, que se llama absorción medicamentosa o tipo acteno. El fármaco por sí no es capaz de producir una respuesta inmune, tiene que unirse al glóbulo rojo, a cualquier antígeno del glóbulo rojo, y ahí es donde se desencadena la respuesta inmune. Este tipo de hemólisis es extravascular, es decir, que tiene que llegar al vaso del complejo para ser fagocitado. El tipo complejo inmunitario o espectador inocente, que llamamos millón de palos, acaba de atravesar el glóbulo rojo, es que el fármaco se une a una proteína transportadora, puede ser alguna o cualquier otra proteína, y el anticuerpo va dirigido contra ese complejo, fármaco, proteína. ¿Y qué pasó? Que el glóbulo rojo estaba cerquita y se depositó el complejo inmune en el glóbulo rojo. Se llama espectador inocente, va de mirón. Y ese complejo, a diferencia de aquí, que se unió primero el fármaco y luego se unió con el anticuerpo, este complejo ternario, se llama complejo ternario, anticuerpo, fármaco y proteína, que está produciendo que el fármaco se comporte como un inmunógeno, es que se va a unir al complejo. Se llama espectador inocente. Estaba de mirón ahí y se le pegó el complejo. Pero este es más grave porque la lisis es por complemento. ¿Qué? Por complemento. Por lo tanto, es una hemolisis tipo intravascular y es más grave que la anterior. Entonces, el fármaco que sea de espectador inocente, la hemolisis va a ser más severa. Nos vamos acá a los fármacos. Elegimos, está aquí, complejo inmunológico. Esto va a producir hemólisis intravascular. O sea, no es igual que tú tengas una hemólisis por acetaminofén o por ejemplo, por una cefalosporina, aunque la cefalosporina produce los dos. Por ejemplo, el oxaliplatino, que produce una hemólisis extravascular a una cefalosporina, una quinina que produce una hemólisis de tipo intravascular. Más grave la cosa. Eso es pregunta de examen, eso lo preguntamos siempre, esa pregunta de hematología, los mecanismos de acción de los fármacos para la anemia hemolítica.
Entonces tenemos absorción medicamentosa o tipo acteno, complejo inmunitario del espectador inocente. Tenemos la inducción de anticuerpos. ¿Qué significa esto? En este caso, el fármaco se le pega al glóbulo rojo y ese complejo va a modificar la estructura de la membrana del glóbulo rojo, produciendo un neoantígeno. Un antígeno que no tenía glóbulo rojo, pues se llama neoantígeno. Pero es la unión del fármaco modificando la membrana del glóbulo rojo. Se forma un neoantígeno y cuando se forma un neoantígeno, ya es un blanco fácil para un anticuerpo. Y ya apareció un neoantígeno que se modificó el glóbulo rojo y ¡pum! Eso es suficiente para producir una respuesta inmune. Es como si ya no fuera un glóbulo rojo, sino que sea. No, sigue siendo glóbulo rojo, pero anormal en estructura. Entonces genera una respuesta inmune. Entonces es la formación de neoantígeno por modificación. Aquellos no modifican la estructura del glóbulo rojo. No lo modifican. Este sí. Este modifica y forma pues también una hemolisis de tipo extravascular. Estos son los tres más importantes porque para mí la adherencia inespecífica son por cambio de la membrana, pero mediadas por cualquier otro mecanismo que no sea autoinmune. Entonces no debería estar aquí. La postre no es una respuesta inmunitaria como tal. Ya puede ser por alteración del equilibrio iónico o cualquier otra enzima de la membrana del glóbulo rojo, pero no por una activación de un anticuerpo como tal. Si el fármaco altera la bomba de sodio, que hace sodio y potasio, puede alterar el equilibrio iónico, secuestrar agua y explotar el glóbulo, ¿cierto? Pero no hay un anticuerpo con todo eso, no hay energía. Importante entonces conocer los mecanismos de acción de las drogas. Son 3 mecanismos y eso se pregunta en el examen. La absorción medicamentosa, ¿cuál más? El mirón, ¿se acuerda del espectador inocente? Eso lo olvidé, que es el espectador inocente. Y la formación de neoantígenos. La inducción de antígenos. Entonces la de adherencia sería intravascular. ¿Cuál? O sea, no es autoinmune, pero sería intravascular. Podría ser intravascular, pero para mí no debería ir. Entonces es importante los mecanismos por los cuales podemos fármacos que usamos a diario. Nunca se nos ocurre considerar la posibilidad de una anemia hemolítica autoinmune por fármaco. Laboratorio, pues la anemia, el BCN aumentado por una anemia tipo macrocítica por la alta tasa de reticulocitos circulando. Hay signo indirecto de hemólisis en el frotis. Los signos indirectos de hemólisis es reticulocito, putilla basófilo, basofilia difusa, eso lo vemos allí, ferocito, fragmentación globular, quistocitos, todo eso son signos indirectos de hemólisis. Reticulocitos aumentados, bilirrubina indirecta, si es de tipo, si la hemólisis es extravascular, pero una hemólisis intravascular no podemos esperar que haya hipervinemia en las primeras de cambio, no da chance. Pero cuando ustedes vean cuál es el mecanismo que produce hemólisis intravascular, no aquí, ¿cuál es el mecanismo que produce hemólisis intravascular? El espectador inocente. La DHL aumentada y el CUM directo positivo. El CUM directo lo que nos mide es un anticuerpo pegado a la membrana del glóbulo, ¿cierto? El directo mide el anticuerpo pegado a la membrana del glóbulo. Si está positivo, quiere decir que es una anemia hemolítica autoinmune. La IgG, nosotros que medimos a través del reactivo de Kuhn que usamos, es un reactivo que es dirigido contra una IgG humana, ¿cierto? O sea, que se le va a pegar ¿a quién? A la inmunidad que está pegado al glóbulo rojo. El reactivo de Kuhn lo que te permite es pegar, acercar los glóbulos rojos, porque el glóbulo rojo puede estar circulando sensibilizado, puede tener cientos de anticuerpos, de moléculas de inmunoglobulina pegadas a su superficie. La IgG, porque la IgG me produce hemólisis intravascular porque es muy grande y
acerca la distancia de separación de los glóbulos rojos y él mismo puede unir una molécula con otra. El IgG es muy pequeño, entonces necesitas algo que acorte la distancia entre un glóbulo rojo y otro. ¿Quién lo va a hacer? El reactivo de Kuhn. Es una inmunidad anti-IgG humana. Yo inyecto un animal con inmunidad humana y ¿qué va a producir el animal? ¿Qué produce el animal? ¿Un anticuerpo? ¿Contra quién? ¿Contra? ¿Y quién es el antígeno? La IgG humana. Para él antígeno la IgG humana. Entonces se está produciendo anticuerpos contra la IgG humana. Si yo le inyecto ese reactivo a una persona que tiene un anticuerpo para los glóbulos rojos, ¿qué va a hacer la IgG del animal? Se le pega a la IgG humana. Y esa va formando puente entre una IgG y la otra. Yo tenía un dibujito que no sé por lo que. Y ese IgG, el glóbulo separado, se le pega una IgG a y este une por aquí por su fragmento FAT al anticuerpo, al antígeno, perdón, que en este caso sería el anticuerpo pero al glóbulo rojo. Y acorta la distancia y permite la aglutinación. Porque hay dos, en inmunematología, hay dos fenómenos que nos interesan, la reacción antígeno-anticuerpo. La sensibilización, que es el anticuerpo pegado al glóbulo rojo. Y la aglutinación es cuando se aglutinan los glóbulos rojos a través de los anticuerpos. Entonces, tú puedes tener glóbulos rojos sensibilizados más no aglutinados. Y si está sensibilizado, pasa por el vaso fagocitado. Pero si está aglutinando, entonces es peor la cosa. Ahí vienen todas las complicaciones que pueden generar la aglutinación de glóbulos rojos impide. El reactivo de Kuhn es una inmunoglobulina G anti-IgG humana. O sea, la animal produce la G contra la IgG humana, no contra el glóbulo rojo, contra la IgG humana. Que está pegada a otro globo. Entonces, por eso se. Contra la IgG humana, que en este caso va a reconocerla cuando está pegada al glóbulo rojo. Y allí obtenemos entonces el Kuhn directo, es eso, agregamos el reactivo de Kuhn, provocamos la aglutinación por anticuerpos IgG. Bueno, ya estamos listos. La semana que viene comenzamos con malignidad.